Si me ayudan los caballeros, por favor. Marcos, ¿me ayudas tú, por favor? Porque Damaris está así como que no quiere moverse. A traer el pizarrón aquí. Aquí, por favor, hijo. No sé si vas a poder tú solo. Necesito el pizarrón para... Damaris, para que te vayas calentando las manos. Hebreos 12, del 1 al 2, por favor, en la traducción Palabra de Dios para todos. Alguien dice, la palabra de Dios es la que me fortalece. La palabra de Dios, digan conmigo, es la que me transforma. Y digan conmigo, hoy he venido a escuchar la palabra de Dios. Mi intención esta noche es que a través de la palabra de Dios, muchas gracias jóvenes, que a través de la palabra de Dios hoy usted salga transformado, convencido del poder de la palabra de Dios, del poder del Señor a través de su palabra, ese poder que nosotros podemos obtener y usar a través de la palabra de Dios. Hebreos 12:1 en la versión Palabra de Dios para todos, dice de esta manera, fortaleza en medio del sufrimiento. Si usted lee el capítulo 11, habla acerca de la fe y de lo que llamamos los héroes de la fe. Habla de todas las personas en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que se les reconoció, se les reconoce por la fe que tuvieron en Dios. En el capítulo 11 vemos cómo personas en la Biblia actuaron de acuerdo a su fe. Digan conmigo, actuaron de acuerdo a su fe. Eso lo podemos ver en el capítulo 11. Y ahorita en el número 12 comenzamos leyendo lo siguiente. Dice, fortaleza en medio del sufrimiento. ¿Quiénes pensaron que al aceptar al Señor como su Salvador, ya nunca más iban a sufrir? Pero dice que hay momentos, mi querida Yuri, en que pasamos por sufrimientos. Pero dice así, fortaleza en medio del sufrimiento. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Se refiere a las personas de las cuales hablaron en el capítulo 11. ¿Ok? Si usted tiene tiempo, lea el capítulo 11, donde habla acerca de las personas que actuaron por fe, que demostraron su fe. En el 12 dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. En el número 11, las personas, demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Digan conmigo, yo estoy en una carrera. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Al aceptar al Señor como nuestro Salvador, empezamos una carrera, mi hermana familia, en la cual debemos de avanzar. No detenernos por nada, sino avanzar. Dile al que está a tu lado, debemos de avanzar. Damaris, debes de avanzar. No te quedes en esa caminadora que nomás das vueltas, avanza. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Mi propósito, al ser nacido de nuevo, al ser un hijo de Dios, es el de avanzar. Y me dice la palabra de Dios que debo de quitar cualquier cosa que me impida ese propósito. Especialmente, dice aquí, el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Mi propósito es avanzar y quitar de mi camino el pecado en especial, porque es el que me hace caer muy fácilmente. ¿Alguien dice amén? Si me das la versión ahora, por favor, en el número 2, versículo 2, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿En quién hay que fijarnos? Digan conmigo, en Jesús. Recuerden que yo hace un tiempo les enseñé una clase acerca de cómo me debo de parecer al Señor Jesús.
Y acá nos dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Digan conmigo, en el Señor Jesús, la fe empieza y termina. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Ahora sí, dame la versión TLA, por favor. Traducción en lenguaje actual. Número 1 dice, los sufrimientos y nuestra confianza en Dios. Los sufrimientos y nuestra confianza ¿en quién? En Dios. O nuestra fe en Dios. ¿Qué es fe? Digan conmigo, confianza. Todas esas personas a nuestro alrededor, como testigos, está hablando nuevamente de las personas que menciona en el capítulo 11, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. La vida es una carrera que exige ¿qué? Resistencia. Número 2, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. No pongamos nuestra atención en las cosas que pasan a nuestro alrededor. No pongamos nuestra atención en las noticias. No pongamos nuestra atención en las personas que nos quieren hacer daño. No pongamos nuestra atención en las personas que hablan mal de nosotros. Pongamos nuestra atención ¿en quién? En Jesús. Digan conmigo, en Jesús. Debo de poner mi atención solamente en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Los estoy llevando a un punto con esta escritura. El tema de hoy es, en Él la fe empieza y termina. Digan conmigo, en Él, en el Señor Jesús, la fe empieza y termina. Ustedes cuando vienen a la presencia del Señor o cuando leen su Biblia, porque así lo dice la palabra de Dios, la fe o la confianza en el Señor viene ¿por qué? Por oír y oír su palabra. Cuando ustedes oyen la palabra de Dios, cuando ustedes se le enseñan la palabra de Dios, cuando ustedes leen la palabra de Dios, la fe o la confianza en el Señor se implanta en ustedes. Ustedes ya tienen una palabra. Tienen una palabra de confianza en el Señor. Y el domingo lo vimos y lo vamos a seguir viendo en estos días. Pero ustedes deben de actuar. Digan conmigo, debo de actuar en la palabra. Porque la palabra de Dios nos dice que en el Señor Jesús empieza y termina la fe. ¿No es cierto? Ok, vamos a hacer acá el gráfico. Este plumón no pinta. Manosca, ¿me está usted? Ahí está, este me gusta. Empieza. ¿Y qué más? Termina. Ahí. Quiero ver si están atentos. Ya sé que están atentos porque están leyendo lo que escribo. Damaris ni cuenta se dio. ¿En quién empieza y termina la fe? En Jesús. Mucho ojo con esto. ¿Listos? Mi fe comienza cuando escucho la palabra de Dios. Así comienza mi fe. Empiezo a confiar en Él. Él la hace terminar. Él me lleva a la victoria. Me lleva a hacer cosas que nadie más me puede llevar a hacer. Pero la carrera, ¿quién la corre? Nosotros. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a leer esta traducción. Damaris, por favor, si me ayudes con la palabra de Dios para todos. Dice así. Fijémonos entonces
que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Está hablando nuevamente del 11. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Digan conmigo, tengo una carrera por delante. Acuérdense el domingo que les dije que Pedro le pidió algo al Señor Jesús. El Señor Jesús le dio una palabra. Él bajó de la barca, empezó su carrera, pero a mitad de la carrera, ¿qué pasó? Se fijó en las circunstancias, se fijó en lo que había a su alrededor y se empezó a hundir. El Señor Jesús lo levantó, lo llevó a la barca y le dijo, ya no quiero volver a verte. Le dijo, ya, no, continuó con su entrenamiento. Digan conmigo, yo he venido a la iglesia a ser entrenado. Ustedes están siendo entrenados en este momento. Algunos de ustedes, me refiero a los que estamos acá, estamos más entrenados que otros, porque ustedes reciben más palabra que otros. ¿Alguien dice amén? En esta versión nos dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Mira esto. A ver, ¿dice lo mismo ahí o estoy leyendo yo algo que inventé? Subráyame, por favor, mi querida Damaris, que acaba de llegar de Vallarta. Todavía tiene arena en los zapatos. Quitémonos, subráyame, quitémonos, por favor. ¿Quién tiene que quitarse? Digan yo. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. ¿Avanzar hasta dónde? Ahora, el poder es de Dios. Él es el que hace que empiece y termine. Pero nosotros tenemos que avanzar en la carrera. Tenemos que actuar en la palabra que el Señor nos da. ¿Alguien dice amén? Un ejemplo acá nos dice que debemos de quitar de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Quiere decir que hay una situación en la cual nosotros estamos avanzando en la fe, en la confianza en el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de quitar, por ejemplo, una de las cosas que nos impide avanzar, que es el pecado. El pecado que nos hace que caer tan fácilmente. Cuando uno está corriendo, no sé si ustedes van al gimnasio, no sé si ustedes han corrido una vez, pero a veces que yo estoy corriendo en la caminadora y me distraigo por algo y casi me caigo. Va a haber un momento, mi querida familia, que ustedes van a estar caminando, avanzando en lo que el Señor ha empezado en ti, que es comenzar con tu fe en Él, en tu confianza en Él, y que te quiere llevar a terminar, a ver algo maravilloso, un milagro, algo sobrenatural en tu vida. Pero te dice, avanza, camina. Yo ya terminé lo que tengo para ti, pero tú tienes que avanzar y llegar a donde yo ya lo terminé. Y te dice, una de las cosas que evita que yo te lleve a que termines o a darte lo que te quiero dar, es que el pecado te hace caer. Miren qué hermosa la escritura cuando nos dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. El Señor pone su confianza, plante en nosotros la confianza en Él, plante en nosotros la fe, la palabra que causa la fe, la confianza en el Señor, Él la pone, Él empieza. Él te trae, Él te hace amar su palabra, Él te hace tener hambre de su palabra, Él hace que tengas hambre de su palabra. A través de su palabra, dice la palabra de Dios, que al oír y el oír la palabra de Dios, tu fe o tu confianza en el Señor empieza a crecer.
Tu confianza en el Señor te lleva a correr esa carrera, esa carrera, y al terminar, ver el resultado sobrenatural que el Señor tiene para ti. Pero el Señor te dice, a través de la carrera, Arturo, va a haber obstáculos que tú tienes que pasar. Hay obstáculos que tú debes de sacar de tu vida. Por ejemplo, dice el Señor, el pecado, porque el pecado te hace caer fácilmente. Quitemos de nuestra vida, dice así, cualquier cosa que impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Ahora, no tengo tiempo de explicar a qué se refiere con pecado. Todos sabemos cuáles son los pecados. No es solamente robar, matar o acostarse con alguien más. Mentir, engañar, hablar mal de la gente, no perdonar, no amar. Todos esos son pecados. Esos pecados te hacen caer, impiden tu avance hacia el final de la meta. ¿Alguien dice amén? Entonces, el Señor te dice, cuando yo implanto mi palabra en ti, tu confianza en mí comienza. Empiezas a correr, Arturo, una carrera que yo he preparado para ti, para que cuando llegues al final de la carrera veas algo maravilloso en tu vida, algo sobrenatural en tu vida que yo he terminado ya para ti. Ya lo tengo listo. Tú tienes que correr a ese lugar. A través de tu confianza en mí, a través de los actos que vas a hacer, como por ejemplo poner a un lado el pecado, vas a llegar a la meta final. El poder de Él es el que causa que la palabra te dé la confianza en Él. El poder de Él es el que al terminar lo sobrenatural se logre. Vamos a ver un ejemplo, porque lo estoy viendo con cara de que, Pastor Arturo, ¿qué? What are you talking about? Por favor, Damaris. Vamos a Mateo 9, del 18 al 26, para comenzar. En la versión Palabra de Dios para Todos. Sí. Nada más, me ayuda, la hora es 7:20, está bien, porque ese reloj está mal. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplo. Y el domingo vamos a ver más ejemplos. Porque mi intención esta noche, mi amada familia, y el domingo es de que ustedes se vayan convencidos de que están corriendo una carrera, la cual comenzó, digan conmigo, comenzó, cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios se implantó en ustedes una confianza en el Señor. Pero, ¿de qué nos sirve tener la confianza en el Señor si no vamos a actuar en ella? Recuerden el domingo el ejemplo de Pedro. Él aparentemente confiaba en el Señor porque le dijo, si eres tú, haz que yo camine hasta donde estás. Tenía que tener confianza en Él para pedir algo que sabía que era imposible, caminar sobre el agua. La acción de Él fue salir de la barca cuando el Señor Jesús le dio una palabra. ¿Cuál va a ser la acción tuya? Cuando ya recibiste la palabra de parte de Dios a través de las Escrituras, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Te vas a quedar en la barca sentado? ¿Vas a estar en la línea de comienzo de la carrera? Pero ahí te vas a quedar cuando, ¿cómo se llama el disparo? ¡Pah! Tú te quedas parado ahí. Los demás están corriendo y tú te quedas parado. No va a pasar nada porque tienes que actuar en la palabra. La palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Hay que hacer algo con lo que escuchamos. ¿Alguien dice amén? Miren este ejemplo. La hija de Jairo y la mujer enferma. La palabra de Dios, mi querida familia, está viva. Está viva y cada vez lo compruebo más. Porque ya hemos enseñado de esa escritura y hemos leído acerca de la mujer del flujo. Sin embargo, lo seguimos leyendo y seguimos encontrando cosas que no vimos anteriormente. A eso se refiere la palabra cuando dice que la palabra de Dios está viva. Porque nos hace ver cosas diferentes cuando lo volvemos a leer. Mientras Jesús les estaba diciendo esto, vino un dirigente de la sinagoga, se rió delante de él y le dijo, mira, mi hija se acaba de morir, pero si tú vienes, colocas tu mano sobre ella, volverá a vivir. Número 9, Jesús se levantó y junto con sus seguidores se fue con él. Número 20, entonces una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre, se le acercó a Jesús por detrás
y le tocó el borde de su manto. La mujer hizo esto porque pensaba, mucho ojo con esto. ¿Cómo piensas tú? Lo que tú dices es muy importante. La mujer, podemos asumir, si leemos los capítulos anteriores, que había escuchado lo que el Señor Jesús había hecho. Había escuchado lo que el Señor Jesús venía haciendo. Digan conmigo, ella había escuchado una palabra. Así como ustedes en este momento están aquí sentados escuchando la palabra de Dios, esa palabra crea en ustedes una confianza en que el Señor, si antes lo hizo, lo puede volver a hacer. Por eso vimos el ejemplo de la hermana Mari y el hermano Adrián el domingo en la noche. Si ellos tuvieron un resultado sobrenatural en el caso de la niña, en el caso de la bebé de Arenita, ustedes pueden tener un caso sobrenatural en lo que ustedes necesiten. Pero tienen que tener una palabra que respalde lo que ustedes quieren y hacer algo con esa palabra. ¿Alguien dice amén? La mujer hizo esto porque pensaba, si alcanzo a tocar un pedazo de su manto, quedaré sana. Ella hizo algo con lo que escuchó. No sé si alguien más se curó tocándolo, no sabemos porque no dice. Después de esto sí dice que alguien más lo hizo, como ella lo hizo, como les dije el domingo en la noche. Pero no hay ningún precedente antes de que la mujer lo hiciera. Pero la mujer pensó algo. Después de escuchar una palabra, digan conmigo, después de escuchar una palabra, empezó a correr. Okay. Empezó con la carrera. ¿Hacia dónde? Hacia su milagro. Hacia su milagro. Empieza tu carrera hacia tu milagro. Quita los obstáculos que tienes alrededor. Quita las cosas que impiden que recibas tu milagro. Como por ejemplo, ¿qué? El pecado. El pecado impide que recibas tu milagro. No porque Dios no te quiera, no porque Dios ya no te va a querer, sino que el pecado hace que dejes de creer en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? El pecado te retrasa, pues. Te hace pensar, ¿sabes qué? No soy digno de recibir el milagro. No soy digno de que el Señor me cure. No soy digno de que el Señor me sane. No soy digno de que el Señor me use en el ministerio, en la iglesia, en mi trabajo. No soy digno porque pequé. ¿Alguien dice amén? Pero si quitas el pecado de tu vida, te puedes presentar delante del Señor y decir, papá, aquí estoy, sigo en la carrera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué otra palabra tienes para mí para yo creer, confiar en ti y seguir para adelante? ¿Alguien dice amén? La mujer se acercó detrás de él, escuchó una palabra, actuó, se acercó delante de él, empezó su carrera y dijo, voy a tocarlo, porque si lo toco, quedaré sana. Vamos ahora, por favor, a otro evangelio donde explica un poco más. Por ejemplo, vamos a Marcos 5, por favor, del 21 al 43. Marcos 5, del 21 al 43, en la misma versión. Dice, la hija de Jairo y la mujer enferma. Cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en el bote, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogaba mucho, mi hijita está a punto de morir, te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que mejore y siga con vida. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Mucha gente. La gente apretujaba. ¿Qué hacía la gente? A ver, lean esto porque es muy importante. Va a haber momentos en que vas a recibir una palabra de Dios. Vas a recibir una palabra de Dios que va a crear en ti confianza en el Señor. Pero cuando empieces la carrera, va a haber muchos obstáculos. Va a haber mucha gente alrededor. Va a haber mucha gente apretujada que te va a impedir el avanzar. Van a venir problemas, situaciones en tu vida que te van a hacer dudar si realmente esa palabra que tienes va a funcionar. Pero ¿qué hizo la mujer? Dijo, ¿sabes qué? Mejor mañana. Hay mucha gente hoy. Mejor que vaya al siguiente pueblo porque ahorita veo que está muy apretujado el Señor Jesús, mucha gente a su alrededor, me va a costar mucho trabajo acercarme a Él.
¿Qué hizo la mujer? Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió, mucha gente. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Había ahí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. Número 26, otra vez. Había sufrido mucho. ¿Cuántos de ustedes, antes de recibir una palabra de Dios, han sufrido mucho? Pastor Arturo, yo he sufrido mucho, pero ya vine, ya escuché una palabra de Dios y me pregunto ahora es, ¿qué vamos a hacer con esa palabra? No, pastor, tú me vas a quedar acá parado en la línea de arranque, esperando que la multitud se vaya, que no haya tanta gente, porque así como está no puedo avanzar. La mujer oyó una palabra, había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía como peor. Número 27. La mujer oyó hablar de Jesús. Digan conmigo, ella oyó. De la misma manera que ustedes están oyendo la palabra de Dios, dice aquí, la mujer oyó hablar de Jesús. ¿Eso le impidió? No. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente. ¿Cuánta gente había? Mucha gente. ¿Cómo estaba la gente? Apretujada. ¿Qué hizo la mujer? Se dio media vuelta y se fue. No. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, vas a encontrar obstáculos. Vas a encontrar mucha gente a tu alrededor. Vas a encontrar mucha gente apretujándose. Pero tu responsabilidad es hacer algo al respecto con esa palabra. Moverte, pasar y llegar hasta el final. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó por en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. ¿Por qué hablaba así la mujer? Digan conmigo, porque ella había oído de Jesús. Ella oyó y creyó lo que el Señor Jesús podía hacer. Voltea que está a tu lado y dile, ¿tú crees lo que el Señor Jesús puede hacer? Ya escuchaste una palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Crees que la palabra puede hacer algo? Está corriendo por si acaso. Ya escuchaste una palabra. Palabra, como dijo Pastor Ana el otro día, es lo que más escuchan aquí. Palabra, no se pueden quejar porque la Biblia la leemos como ninguna otra iglesia, yo creo que lee la palabra. En otros lugares te leen una palabra de un versículo y con eso se echan todo un rollo. Acá leemos palabra hasta que se aburran. Y no se deben de aburrir, ¿no? Pero palabra no les falta. ¿Qué vas a hacer con la palabra que escuchas? Digan conmigo, voy a actuar. La mujer oyó la palabra, pensó, dijo, si lo toco, algo me va a pasar. Si lo toco, algo me va a pasar. ¿Qué hizo? ¿Nada más lo pensó? Cuando vio a la gente, dijo, mejor no. Digan conmigo, actuó. Corrió, caminó, avanzó hacia su milagro. La mujer oyó hablar de Jesús, pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido, ¿qué? ¿Había salido qué? ¿Quién es el que termina? Salió poder de él. No que la mujer no haya hecho nada, pero él lo terminó. Él le dio el poder a la mujer que necesitaba para ser sanada. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él.
Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Vamos ahora a Lucas 8, por favor. ¿En cuál está? A ver, 20, 25, no lo apunté, perdón. No, sigue bajando, por favor. Perdón, no apunté eso. En el 46, entonces está en el 40. Ok, la hija de Jairo y la mujer enferma. Acá vamos otra vez. Cuando Jesús regresó a Galilea, la multitud, digan conmigo, la multitud, lo recibió muy bien porque todos estaban esperándolo. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Esperándolo. Tenían ansias de verlo. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga, se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Toda la gente apretujaba a Jesús al ir hacia la casa de Jairo. Otra vez vemos que la gente estaba amontonada. Había ahí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno le había podido sanar. Ella se le acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Entonces Jesús dijo, ¿quién me acaba de tocar? Todos dijeron que nadie y Pedro le dijo, maestro, toda la gente a tu alrededor está empujándote y apretujándote. ¿Cómo estaba la situación del Señor Jesús? Lo empujaban y lo apretujaban. Número 46. Sin embargo, Jesús insistió, alguien me tocó, sentí que salió poder de mí. ¿Quién fue el que concluyó con el milagro? ¿Quién fue el que logró el final sobrenatural? Jesús, porque el poder salió de él. Alguien diga, el poder viene de él. El poder que necesitas tú viene de él. Tu responsabilidad es empezar con la palabra que tienes, actuar en la palabra que tienes, avanzar la carrera que tenemos, quitar los obstáculos que tienes en tu vida, como por ejemplo el pecado que te hace caer, y llegar a la meta final que el Señor ya lo tiene para ti. Con su poder, Él ya creó el final que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué milagro necesitas? ¿Qué milagro sobrenatural que nadie más puede lograr, tú necesitas? Él te dice, si tienes una palabra, dalo por hecho. ¿Alguien dice amén? Cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sanado al instante. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe, tu confianza en mí te ha sanado. ¿Cuántos de ustedes, mi querida familia, ya tienen una palabra de parte de Dios? Ya tienen esa confianza que la mujer obtuvo al oír la palabra de Dios. Pero cuando ven que hay obstáculos, cuando ven que hay mucha gente, como dice ahí, cuando ven que es difícil seguir acercándose al Señor por la familia, por el trabajo, porque no me dejan, porque no me... Cualquier obstáculo que se te venga ahorita a la mente, ustedes deciden decir, ¿sabes qué? Mejor lo dejo para después. ¿Qué dijo la mujer? La mujer no dijo, mejor lo dejo para después. Dijo, no, como sea me acerco a Él. ¿Qué vas a hacer tú ahora que tienes una palabra? No eres de los que se quedan en la línea de comienzo, porque estás aquí. Eres de los que ya tienen una palabra y están empezando a actuar en esa palabra. Pero yo te digo una cosa, mi querida familia. Van a haber obstáculos. Va a haber gente amontonada a tu alrededor. Gente que te va a decir, ¿sabes qué? Hay mucha gente ahorita, regresa después. ¿Qué hicieron los amigos del paralítico? ¿Sí saben la historia del paralítico? Se dieron media vuelta y se regresaron a su casa con el enfermo. ¡No! Buscaron la manera. Voltea que está a tu lado y dile, ¿estás buscando tú la manera de acercarte más al Señor? Porque el secreto, si se puede decir acá, para continuar en la carrera y llegar a obtener el final que el Señor ya lo tiene para ti, es que no desmayes, que no te pares a mitad de la carrera, que no dejes que nada
obstaculice tu avance. Eso dice la palabra. Él ya comenzó en ti algo. Él ya plantó en ti una palabra. Él ya te dijo, ¿sabes qué? Toma mi palabra, escúchala, escúchala, escúchala. Y cuando tu confianza en esa palabra empieza a notarse, lo siguiente es que tú digas, ahora voy a actuar en la palabra. Me están diciendo que dime, me están diciendo que dime, me están diciendo que dime, que siembre, que siembre, que siembre. Ya, pues lo voy a hacer, ya, voy a sembrar. Vas a empezar a ver resultados. Pero ¿de qué sirve que siembres si alguien te dice por ahí, sabes que tú estás loco, eso de estar dando tu diezmo todos los... No. Y después dices, tú sabes que tienes razón, mejor no voy a diezmar. Te quedas a mitad del camino, hermano. Y eso lo aplicas igual en todo. La mujer no dijo, ¿sabes qué? Mucha gente, mejor no, de repente me llaman la atención, mejor no me acerco. La mujer dijo, ¿sabes qué? He oído que el Señor Jesús hace milagros. He oído que Él cura enfermos. Lo que voy a hacer es, me voy a acercar, lo voy a tocar y voy a quedar sana. Ella hizo su parte, digan conmigo, ella hizo su parte. ¿Cuál fue su parte? El actuar en la palabra. El Señor le dio el poder para terminar lo que ella quería. ¿El poder salió de quién? Del Señor Jesús. Él es el que comienza y el que termina la obra. La obra de la mujer era quedar sana al final. Él comenzó dando palabras, no directamente para ella tal vez, sino dando palabras que ella oyó, escuchó y dijo, si a ellos les pasó, a mí me puede pasar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a acercar por atrás y lo voy a tocar. Eso causó que saliera del Señor Jesús un poder que le diera a la mujer lo que ella quería. ¿Qué es lo que tú quieres de parte de Dios? Pastor Arturo, yo ya tengo una palabra. Pastor Arturo, yo creo en esta palabra. Perfecto. Empieza a actuar en esa palabra. Empieza en la carrera que el Señor te ha puesto. Sabiendo que el final es glorioso. Que el final Él ya lo tiene preparado. Que el premio del final ya lo tiene para ti. Pero tú tienes que correr la carrera. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es precisa, Señor. Señor, tu palabra hace que nuestro entendimiento se aclare, que nuestro entendimiento capte lo que nos has querido enseñar a través de tu palabra. Señor, esta noche sabemos lo que tu palabra nos dice acerca de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es una carrera que hemos empezado ya, Señor, la cual no queremos detener. Hemos empezado a actuar en una palabra, en una confianza que tenemos de que si traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti, Señor, tú la multiplicarás. Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros. Que si traemos nuestra ofrenda, que si traemos nuestra semilla, tú la multiplicarás, Señor. Y porque creemos en tu palabra y confiamos en tu palabra, hoy lo hacemos alegremente, Señor. Traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque sabemos el resultado que tú nos has prometido. Y como tú comienzas con nuestra fe y terminas, sabemos cuál es el resultado que obtendremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque no hemos venido con las manos vacías. Hemos traído algo hermoso para ti, Señor, y lo damos con alegría. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres me ayudan con los sobres, y cuando usted ya esté listo puede pasar al frente con sus diezmos y sus ofrendas.
Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas y nos vamos a poner de pie para ser despedidos. No sin antes agradecerles por haber estado esta noche aquí. Los esperamos el domingo a la 1:30 y 6:30. Vamos a ponernos de pie para orar antes de ser despedidos. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído con bien. Declaramos, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Declaramos, Señor, que empezaremos a ver tus maravillas conforme empecemos a actuar en tu palabra. Salimos con confianzas renovadas esta noche, Señor, sabiendo que tu palabra es verdadera y que tu palabra actuará. Comenzará algo en nosotros y tú mismo lo terminarás, Señor. Gracias te damos, Padre, por esa confianza, esa fe que haces crecer en nuestros corazones hacia ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén.